Sí. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, yo estuve viendo algunos de las tareas que hicieron para hoy, tenían que hacerlas, no las vi todas, y le quiero aclarar algo que muchas veces hay una confusión, em, que es que la operación de separación se da espontáneamente en la pubertad. En la pubertad no se da espontáneamente la operación, en la pubertad no se da espontáneamente la operación de separación, ¿sí? Y no se da eso espontáneamente en la pubertad, sino lo que decimos que en el marco de un análisis puede estar la operación de separación, ¿sí? Bueno, esto era, y otra cuestión que también me comentaron, que no son los que yo leí, era que hay que confunden, ¿sí? Un segundo, les digo, un segundito, ¿sí? Lo que otra persona que... Eh, Profe, sí, ¿prestación solo da en el marco de un análisis? La sí, operación de separación. sí, hasta el Está final. bien. Lo que estamos hablando es que la operación de separación hasta el final. La operación de separación se dio porque si no serían psicóticos, todos. La operación de Sí, separación sí, hasta el final se puede dar en el marco de un análisis en la sí, pubertad, y en eso diferenciamos del análisis de un niño, ¿sí? Donde en un niño perfecto. no hablamos de la operación de separación hasta el final, ¿sí? Porque necesitan sostener al otro con mayúscula. Y bueno, y en marco de un análisis, esa es la diferencia entre un análisis de un niño y un análisis de un adolescente, ¿sí? Esa sería la gran diferencia, ¿sí? Pero no es que espontáneamente aparece la pubertad, cumplen 13 años y la operación de separación se da hasta el final, no. ¿Mm? Después hay muchos que han confundido otro con minúscula con otro con mayúscula. El sujeto tapona con su fantasma la falta del otro con mayúscula, ¿sí? No la falta del otro con minúscula. Otro con mayúscula encarnado en el otro con minúscula, ¿sí? Otro con mayúscula encarnado en el otro con minúscula. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, eso sería una cuestión. Y bueno, bueno, la otra cuestión que yo veo, esperen un segundo, que esto no tuvo que ver, que me dicen que en varios alumnos confunden el fracaso del nombre del padre con la forclusión. En la operación de forclusión, el nombre del padre no está, no hay fracaso del nombre del padre, no hay nombre del padre, se ha forcluido, no hay metáfora paterna, ni primer tiempo, ni segundo tiempo, ni tercer tiempo, no hay, está en juego, ¿sí? Hay nombre del padre siempre está fallido, en algunos casos hablamos que el nombre del padre ha fracasado en su operación, pero no que, bueno, pero no podemos decir, ¿sí? No podemos decir que el nombre del padre ha fracasado. No podemos decir que ese nombre, eh, digamos, que no está. Una cosa es que fracase, por ejemplo, que fracase mucho más que en la neurosis, en las adicciones, en la bulimia, en la anorexia, en la psicosomática, pero no que no está el nombre del padre, ¿sí? No es lo mismo. Forclusión es que el nombre del padre no está, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Eh, bueno, eh, bueno, tenemos una cuestión, no sé si alguna me quiere hacer alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo. ¿No?
Nada sobre la monografía que tienen que hacer. ¿Tampoco? Hola, yo quería hacer una pregunta sobre el informe del parcial. Sí. Quería saber si tomamos un caso y desarrollamos en 3, 4 páginas y hay que hacer un resumen del caso o ponerlo en el anexo, o asumimos que lo trabajamos y lo trabajamos sin hacer una viñeta o un resumen Y con mínimamente los tienen datos, que porque hacer una viñeta, porque piensen que ya ese trabajo es la primera parte del segundo trabajo y que después la van a tomar en un coloquio docentes que no es su docente. claro, ¿Mm? o sea que hacemos un resumen que no sé, media carilla o algo así, digo, como para, o Claro, menos, no sé, lo que sea necesario, porque incluir o lo ponen todo en el anexo. o podemos hacer eso, poner todo el resumen en el anexo. Bien, está bien. Sí. Mejor que tomen lo central del caso y lo trabajen dentro del texto. ¿Mm? Ok, gracias. Y por ahí Creo para que en el caso, Sí. en el Sí. caso de tomar había tomar justo un caso que no vine a tomar yo para estar trabajándolo ya. ¿Ese caso lo trabajo como que ya lo vieron o lo pongo en el anexo también? Porque ese ya está ¿Cómo? escrito. A ver, ¿me repetís? Yo tomo el caso Melina para articularlo, pero mi trabajo de articulación, o sea, no hago una viñeta, sino que voy articulando partes del caso con la teoría. ¿Pongo el caso en el anexo? Por no entender lo que Sí, entendí recién que dijiste. sería mejor para que vayan poniéndolo para que ya cuando tienen cuando vayan al coloquio ya está, ¿no? Porque si van a tomar Ok, definitivamente. perfecto, gracias. Yo preguntaba porque, bueno, uno de los casos que estoy trabajando es bastante extenso, como que hay muchas partes que son importantes para trabajar, entonces me es como muy difícil hacer un resumen de, no sé, 10 líneas. Entonces pensaba en ponerlo directamente en el anexo porque si no se me va a Está complicar, bien, va a parecer que está tomo bien. cosas que vienen de la nada. Está bien, Entonces, recuerden que es un trabajo de 4 páginas, ¿sí? Recuerden que es un no, trabajo. claro, ese es el desarrollo, por supuesto, pero como que se toman distintas escenas, distintas entrevistas, es bastante largo, entonces se me complicaba un poco hacer ese resumen. Buenísimo, sí, hace eso. Y en caso de que tomemos más de un caso, ponemos todo también en el anexo y nos referimos a un caso o a otro. Sí. Sí. Mm, sí. Profe, Sí. yo tengo una consulta, pero en cuanto a la fecha, esto es recién para la semana que viene, ¿no? Sí. Porque en el campus dice del 27 al 3. Sí, al 3. Hasta el 3 inclusive. Liliana, en el campus está, perdón, es importante esa aclaración, porque figura del lunes 27 al domingo 3, como que es casi toda esa semana. ¿Quedaría así? Sí. Bien, Mm. perfecto. Perfecto, porque como no vi ninguna consigna cargada y como todos preguntaban, ya me estaba asustando. ¿No está cargada una consigna? No, no está cargada la consigna del trabajo, o sea, Ah, de qué habría que articular, eso faltaría cargar, qué tendrían que articular en esta primera parte, ¿no? Claro, en realidad hay como una consigna general. O sea, se dice que se va a tomar un programada, caso y que... no está programada la entrega del trabajo, entonces. Claro, no. Está programada la entrega del trabajo. Ujú. Hay que programarla. ¿Vos lo podés hacer, Marcela? ¿Sabés cómo? Voy a ver, no sé. Me fijo. Claro, porque no está la consigna, no está No, lo es que hay no que está la articular. consigna, directamente no está la posibilidad de subir el trabajo. Claro, no está la programada la posibilidad. entrega. Claro. Tampoco consigna. Ujú. Bueno, sí. Bueno, trata de hacerlo, Marcela. La consigna sería articular lo desarrollado hasta este momento con materiales clínicos, ya sea de Bien. los teóricos o de algo que hayan visto ustedes, o de trabajos que hayan visto.
incluiría pubertad, alienación, separación y función paterna, hasta ahí. Sí, hasta ahí. ¿No? Hoy damos Claro. anorexia y bulimia, pero si Claro. alguien quiere tomar anorexia y bulimia, bien, y si no, Ujú. ¿Mm? Bueno, lo programás vos, tiene que ser con Bueno. escala numérica, ¿sí? Con escala numérica. Sí. Bueno, muy bien, porque hasta ahora los trabajitos que fueron entregando era aprobado o desaprobado. Los temas, porque justo se cortó, escuché, está alienación, concepción y me faltó lo. Adolescencia, los textos que hay de adolescencia. Alienación, separación y función paterna. Función paterna, listo. Sí, gracias. Bueno, se va a subir, es cierto, no está. Bueno, todavía no. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, otra cuestión. Aquellos, yo no sé si hay gente que quiere, nosotros habíamos ofrecido hacer charlas, 2 charlas, que la idea sería el martes próximo y el martes 11 de octubre, para quienes querrían orientación para la tesis. O sea, en este mismo horario. ¿Les interesa? ¿A quién le interesa? Y a mí me interesa. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí, a mí también. Bueno, perfecto, por favor. Bueno, ahí me ponen. Bueno, aunque sean Yo poquitos. tengo No tema, importa. no sé si puedo estar igual. O sea, ¿es para quienes todavía no arrancaron o para quienes ya tienen una idea, presentaron nota, no hay problema? No, para todos, para todas las Buenísimo. dudas de cómo se arma una tesis. Bueno, Sí, a mí también me interesa. bueno, la clase la va a dar Lucila Rodríguez, así que ella va a subir el link de su computadora va a subir el link para las 2 clases, ¿sí? ¿Ok? ¿Está bien? Va a subir, le voy a decir a ella que programe una reunión para el 28 de septiembre y para el 11 de octubre, que no hay teóricos en los intervalos, ¿sí? Así que bueno, y después ella lo va a subir al campus, los que entran, entran. ¿Se acuerdan que al principio yo les había hablado, no? Bueno, muy bien. En el mismo horario, menos cuarto, no a las 8, que es a la hora que entro yo, les pido disculpas. Bueno, ¿alguna cuestión más respecto alguna cuestión más respecto a alguna duda más teórica o no? No. Bueno, si no hay ninguna duda teórica, lo dejamos. Bueno, muy bien. Voy a comenzar hoy con el tema de anorexia y bulimia, a donde vamos a articular también las cuestiones de alienación y separación, ¿sí? Porque justamente en la anorexia y en la bulimia nos encontramos con justamente un grave fracaso de la función paterna. Este grave fracaso de la función paterna no quiere decir que tengamos, que haya un grave fracaso de la función paterna, no quiere decir que nos encontremos con la forclusión, no se trata de psicosis, pero sí en lo que se llama anorexias veras, sí nos encontramos con un fracaso de la función paterna, como nos encontramos en la psicosomática, ¿sí? Bueno, lo que encontramos en la anorexia es un término que fue acuñado por la SEC a fines del siglo XIX. La anorexia mental se llamaba en realidad, ¿sí? Y es un término de psiquiatría, es un término de la psiquiatría. Con lo cual,
nosotros pensamos, desde el psicoanálisis lo pensamos de manera diferente, porque el rechazo a comer puede darse en cualquier estructura, el rechazo a comer se puede dar en cualquier estructura clínica, ¿sí? Puede ser aquello que es aquello que podría ser lo más, puede ser una de las manifestaciones, ¿sí? Una de las manifestaciones del, puede ser las manifestaciones de un desencadenamiento psicótico, ¿sí? Puede ser las manifestaciones de un desencadenamiento psicótico también, el rechazo a comer. O sea que el rechazo a comer se pueden dar en varias estructuras. Lo que encontramos en la anorexia, Lacan dice, en ese capítulo donde está hablando del seminario 11 de la operación de separación, dice justamente en la anorexia que es lo primero que el niño ofrece al enigma del deseo parental es su propia desaparición. Y es la misma estructura que encontramos en la anorexia. Es decir, la anorexia intenta, a partir de hacerle huelga al otro, a partir de faltarle al otro, la cuestión es faltarle al otro, para que ese otro con minúscula, madre, que encarna al otro con mayúscula, pueda aparecer barrado, ¿sí? Es la anorexia... dice Lacan en la dirección de la cura, la anorexia juega con el rechazo del don de amor como un deseo, ¿sí? O sea, él rechaza lo que viene del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vive a ese otro justamente por el fracaso de la función paterna tan fuerte, percibe o vive a ese otro, ¿sí? Como un otro absolutamente omnipotente. Cuanto más fracaso de la función paterna tenemos siempre un otro mucho más imaginarizado, mucho más terrible, donde hay enormes dificultades, ¿sí? Para simbolizar el sujeto. Vive en un mundo que podríamos decir, un mundo especular, ¿sí? Un mundo donde aparecen objetos buenos, objetos malos, ¿sí? No creo que han entendido todos lo que sería una dimensión imaginaria del otro. Un otro, digamos, un otro, ¿sí? Cuando se vive al otro con mayúscula, encarnada en la madre, como un otro, no podríamos decir totalmente no barrado como en la psicosis. La anorexia y la bulimia son lo que podríamos decir están dentro de la psiquiatría de nuestros tiempos llamado como estructuras borderline, ¿sí? Donde nos encontramos con un nombre del padre que fracasa, ¿sí? Y uno de los efectos del fracaso del nombre del padre es que el sujeto vive en un mundo que podríamos decir mucho más elevada a la dimensión imaginaria. La dimensión imaginaria, uno de los efectos es que el otro, encarnado en el otro con minúscula, que sería la madre, es vivido como un otro omnipotente, terrible, arrasador, y que puede con el sujeto, ¿sí? También es vivido, ¿sí? También podríamos decir que es vivido, ¿sí? Se vive el otro imaginario es que se están peleando todo el día, o el otro con minúscula parece como maravilloso, o se lo odia, es un otro terrible, un otro con minúscula terrible, ¿sí? ¿Me siguen en esto? ¿Sí? O sea, hay una dimensión imaginaria
mucho más grande. ¿Por qué fracasa? Si fracasa el nombre del padre, fracasa también el nombre del padre estructura lo simbólico. Si fracasa el nombre del padre, fracasa también la significación fálica que ordena el mundo imaginario. El mundo imaginario es más desordenado, podríamos decir, ¿sí? Hasta en lo que podríamos considerar, ¿sí? La imagen, ¿sí? ¿Por qué el sujeto se ve flaco, gordo, cuando pesa 30 kilos, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? Eso, voy a compartir un poco pantalla para que lo puedan ver, ¿sí? Tenemos aquí, si vamos a tener un otro, ¿sí? Donde esta barradura está en cuestión, ¿sí? Y esto determina, ¿sí?, que el mundo, la prevalencia del registro imaginario en el sujeto. Una de las manifestaciones es la preeminencia de vínculos especulares con los pares, con otros con minúsculas, ¿sí? Que lo lleva a estar peleándose todo el tiempo, estar compitiendo todo el tiempo o idealizando todo el tiempo. Esas son las dos vertientes del registro imaginario. Después tenemos lo siguiente, es muy interesante, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes vieron en Francesa el esquema óptico, ¿sí? Lacan plantea lo siguiente respecto a este primer paso del esquema óptico, ¿sí? Que es, él toma el ensayo de la óptica de un espejo cóncavo, ¿no? Entonces él plantea lo siguiente, tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, agarrado de esta madera, un redondelito, o esto, lo que me salga, ¿sí? Entonces, para poder ver este redondelito se refracta en el espejo cóncavo y aparece la imagen acá. ¿Me siguen? Sería una imagen que aparece aquí. Para poder ver esta imagen de esta especie de cuerpo redondo como me salió, la mirada del sujeto tiene que estar en esto, ¿sí?, en un ángulo de 90 grados. Acá tiene que estar la mirada del sujeto. Póngale que esto es un ojo, ¿sí? Acá tendría que estar la mirada del sujeto. Si la mirada del sujeto está acá, por ejemplo, o acá, o sea, no dentro de este ángulo, ¿sí?, de 45 grados en realidad, ¿sí?, si no está acá, no lo puede ver esta imagen, no la puede ver. Entonces, Lacan plantea en los primeros seminarios que quien regula la posición de la mirada, es como que lo da como un ejemplo, como una metáfora, lo que regula la posición de esta mirada es el nombre del padre. Si el nombre del padre fracasa, ¿sí?, o sea, el nombre del padre es lo que regula esta posición y permite que la mirada esté en determinado lugar. Si el nombre del padre fracasa, la mirada va a estar o acá, ¿sí?, con lo cual no va a poder ver esta imagen. Es lo mismo que nosotros podemos ver en la anorexia. El nombre del padre fracasa y una de sus manifestaciones, la central, quizá, es que la imagen en el espejo va a estar distorsionada, se va a ver, porque no es un espejo cóncavo. Yo les traigo este ejemplo que Lacan desarrolla en los primeros seminarios, no a propósito de la anorexia, pero sí para hablar del yo del sujeto, la imagen del sujeto. Entonces yo lo tomo para pensar la anorexia. Si el nombre del padre fracasa, la imagen en el espejo se va a ver distorsionada. Toda la realidad psíquica va a estar distorsionada. No a la manera de Schreber, delirante, pero sí distorsionada. Eso sería la prevalencia del registro imaginario, ¿sí?
Y decimos entonces que en la anorexia lo que tenemos, ¿sí? Decimos entonces que en la anorexia lo que vamos a tener es esta posición del sujeto haciéndole huelga al otro, haciéndole falta al otro, rechazando todo lo que venía, todo lo que viene del otro, para tratar de que aparezca en ese otro que ellos piensan de una manera imaginaria como un otro terrible, porque no necesariamente el otro es un otro terrible, ¿sí? Pero así es como lo vive la anorexia, tratando de cavar la falta en el otro, ¿sí? Tratando de cavar la falta en el otro. Sería que a partir de desaparecer, a partir de lo que podríamos decir, a partir de desaparecer, a partir de desaparecer, a partir de no comer, de rechazo del don de amor del otro, el otro deje de mimarlo, por decirlo así, y llenarlo con la papilla asfixiante que vive como mortífera del otro, y que el otro pueda mirar para otro lado, interesarse por otras cosas y dejar de mirar todo el tiempo al sujeto anoréxico, ¿sí? Entonces, podemos decir que el sujeto anoréxico busca todo el tiempo cavar la falta en el otro, ¿sí? En ese otro. Bueno, esto podríamos decir en la anorexia. En la bulimia, con lo que nos encontramos, eso es con otra cuestión. Estaríamos más del lado de la operación de alienación, ¿sí? Que lo que hace en la bulimia, ¿sí? En la bulimia se trata de taponar la falta del otro. Así como en la anorexia se busca hacerle falta al otro, a partir del rechazo del don de amor, a partir de su propia desaparición, como un niño que lo que ofrece al enigma del deseo del otro es su propia desaparición, en la anorexia también. En la bulimia lo que se pretende es taponar la falta del otro, ¿sí? Asegurar que el otro tiene, es decir, y tiene ese objeto oral maravilloso, tiene todo, ¿sí? Busca taponar la falta en el otro, busca esto. De vuelta nuevamente. Si acá tenemos, ¿sí?, la falta en el otro, él busca taponar la falta con ¿sí?, con el objeto A. Es que ahí sí, si acá teníamos el otro y barrado, ¿no? Busca asegurando taponar la falta del otro, ¿sí? Podríamos decir con su fantasma, ¿sí? Pero también con el objeto, ¿sí? Él dice, ¿sí?, que ese otro tiene, no es que le falta, ¿sí? Tiene, busca taponar la falta del otro, no le falta nada al otro, sostiene al otro como imaginario y sostiene que ese otro tiene ese objeto oral maravilloso para el cual, podríamos decir, tanto para la anorexia como para la bulimia, tiene el objeto una consistencia. Para Lacan, consistencia, en su última enseñanza, consistencia es sinónimo de imaginario. Tiene una consistencia tal que tapona la falta del otro. Y nos vamos a encontrar, así como en la anorexia nos encontramos, que en general son sujetos que rechazan al otro, no demandan, ¿sí?, sino justamente lo que hacen es no pedir, pretender que el otro mire para otro lado, ¿sí?,
En la bulimia no, en la bulimia está en una posición muchísimo más demandante y está todo el tiempo afirmando que el otro tiene ese objeto oral que para él tiene connotación fálica y no se lo da, ¿sí? Que el otro tiene y no le da. Está todo el tiempo reclamando, pidiendo en la posición bulímica, ¿sí? Y bueno, entonces va en búsqueda, ¿sí? Va en búsqueda, podríamos decir, yo podría decir que en la bulimia muchas veces es una posición, muchos pacientes que yo he atendido eran bulímicos y también eran cocainómanos, ¿sí? Y que está mucho más del lado, el cocainómano, del lado de la alienación, ¿sí? Pidiendo, o del lado del alcohólico, que busca en esa droga, en el fármaco, le da un estatuto imaginario y maravilloso, ya sea a la cocaína, ya sea al alcohol, ya sea a la comida, ¿sí? Que nos encontramos que en la bulimia, después de comer, comer y comer, empiezan a vomitar, porque empiezan a sentir que ese objeto maravilloso ya no es maravilloso, sino que lo odian, porque lo puede hacer engordar y lo vomitan, ¿sí? O el alcohólico va a tomar y tomar, porque ese objeto alcohol, ese objeto vino, tiene un registro imaginario que los puede hacer sentir maravillosos, ¿sí? Puedo decir, por otra parte, que tanto en los casos más severos de anorexia, ¿sí? El camino, en los casos más severos de anorexia, esos casos que llegan a la muerte y donde no comer es una manera de suicidarse, ¿sí? Y que hay que internarlos, hay que darles suero, en muchos de los casos se tratan de melancolía, ¿sí? O sea, una cosa es la anorexia y otra cosa es la anorexia vera. Los casos muy graves de anorexia se tratan de psicosis melancólica, donde van a rechazar el comer hasta morirse. Ya tiene otra connotación. En la bulimia nos encontramos con, muchas veces, en los casos más graves, ¿sí? Nos encontramos que se tratan de psicosis maníaco-depresivas, ¿sí? En los casos en que esto que se manifiesta como un trastorno de la alimentación, en realidad es una psicosis, tanto del lado de la anorexia, tanto del no comer como el de comer compulsivamente, ¿sí? Y bueno, podríamos decir que en ambos nos encontramos con un super yo muy sádico, un estatuto super yoico muy fuerte, ¿sí? En ambos, tanto en la anorexia del lado del rechazo del don de amor, como en la bulimia, que es pedir y pedir y pedir el don de amor, ¿sí? Que tiene un brillo fálico. Don de amor que está ligado a la comida con un brillo fálico, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a articular estas cuestiones con algunos materiales clínicos, ¿sí? Esos materiales, los voy a pensar, no sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar con los materiales, las puedo contestar. Si hay algún... Sí, profe, perdón, del lado de la anorexia vera dijo que estaba, cuando era del campo de la psicosis, se relacionaba con una melancolía, y la bulimia, ¿con qué estructura? Con psicosis maníaco-depresivas. Gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. Cuando hablamos de anorexia, que se trata de cavar todo el tiempo la falta en el otro, es decir, se trata de poner a la luz la falta del otro. Claro, por eso Lacan dice, el anoréxico juega con el rechazo del don de amor como un deseo. ¿Sí? Sí, lo que quieren es que miren para otro lado, ¿sí? Que no la miren tanto, que aparezca un deseo propio en el otro. ¿Sí? Quieren esto, podríamos decir.
que el otro, tratar de barrar al otro. Que el otro no mire tanto, que mire para otro lado. Que no lo asfixie con la papilla. Bueno, muy bien. Yo quería hacer una pregunta, no tanto me parece para los casos más graves, pero ¿es cierto que en realidad se da más en mujeres la anorexia y la bulimia? Y si es así, bueno, ¿por qué? Sí, se da en mujeres porque a veces, sobre todo en la anorexia, es un camino, vamos a encontrar, por eso encontramos tantos adolescentes. Ustedes leyeron el caso Melina, ¿no? ¿O no? ¿Lo vimos? Sí, lo vimos. Sí, creo que sí. Bueno, Las vieron primeras ahí una clases, me puber parece. donde el no comer tiene que ver con uno de los caminos para asumir la feminidad, ¿sí? Entonces, no sé, la anorexia puede ser el rechazo a comer o la anorexia en la pubertad, puede estar ligado a la asunción de la feminidad, no necesariamente es una anorexia vera, ¿sí? Sino que se trata de histerias donde hay un devenir articulado a la asunción de la feminidad, y eso es uno de los caminos, es decir, los caminos de la sexuación son complejos, y el camino para asumir la femineidad puede ser complejo también, ¿sí? ¿Sí? Profe, entonces, en la Entonces, bulimia, nos encontramos con muchas bulimia, mujeres donde encontramos que en realidad se trata de un camino hacia la femineidad, ¿sí? Ahora vamos a ver dos casos, uno de anorexia y otro de y otro donde nos encontramos que tiene que ver con esto, por eso hay tantas mujeres, pero Lacan, antes de ser Lacan, es decir, Lacan no siempre fue psicoanalista, él fue psiquiatra durante muchísimos años, o sea, cuando Lacan no era Lacan, no era lacaniano, por decirlo así, sino que era psiquiatra. Hay un artículo, un trabajito de él sobre 30 casos de hombres anoréxicos. Pero bueno, hay muchas anorexias, pero no podría decir que sean anorexias veras, anorexias de estructura anoréxica, sino tal vez sean anoréxicas que en la pubertad dejaron de comer, porque bueno, estoy pensando en una pacientita, ¿no? Que bueno, que de pronto piensan que bajando de peso van a gustar más a los chicos, y encuentran que los chicos les dan más bolilla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? profe, yo pensando, en la que la anorexia es que no asfixie con papilla. La bulimia es que me asfixia, entonces sí, No te papilla, que me entiendo, asfixia no el te otro. entiendo cuando hablas, no te entiendo. Ah, no, se corta, ¿no? Sí. Corta. ¿Por qué no lo escribís? Sí, lo voy a Escribilo. escribir. Sí, Bueno, muy bien, vamos a comenzar con los materiales clínicos. Bueno, ahí a ver, ahora lo escribe y contesta.
A ver, que en la bulimia... Sí, efectivamente, en la bulimia el comer tapona la falta del otro. ¿Sí? Bueno, bueno, muy bien. Lo que podríamos, sí, lo que podríamos plantear, vamos a ver dos casos, dos materiales clínicos. Uno, que creo que ustedes lo tienen dentro de la bibliografía, así que, bueno, creo que no se le permite ver a los estudiantes, pero está. Es un material mío que está publicado de Rosa, ¿sí? Y Rosa, no lo pueden haber leído porque no está para los estudiantes. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí, lo que vamos a tener ahí es lo siguiente. Ella es una nena, viene la madre a consultar por la nena, y lo que la madre me dice es que me cuenta que esta nena nació 10 meses después de un bebé que nació muerto, ¿sí? O sea, llega al padre, o sea, fue por una mala praxis, ¿sí? Dejaron el bebé demasiado tiempo, llegó tarde, el bebé llegó tarde, ¿sí? El bebé llegó tarde, lo dejaron demasiado tiempo. Esto fue hace muchos años, este análisis, debe haber sido hace 25 años por lo menos, 30 años. Y bueno, y sería hace 50 esto que relata la madre de ese bebé. Sí, más o menos. Y, o menos, bueno, 30 años de ese bebé, 40. Que no habían las mismas seguridades que hay ahora con respecto a los partos. Entonces, bueno, lo dejaron pasar y el bebé nació muerto. Y ella, la madre quedó embarazada inmediatamente, porque bueno, no había sido un aborto, ¿sí? Que tienen que pasar más tiempo acá, había sido un parto así de terrible, ¿no? Terrible la situación. Bueno, y después se ponen a buscar y tienen a Rosa. Ella había bajado muchísimo de peso, como siempre que se baja de peso mucho, las púberes comienzan con amenorreas, es decir, con pérdida, no tienes más la menstruación. Y bueno, y la madre estaba muy angustiada, tenía 2 hijas. Matrimonio tenía 2 hijas, ella y unos añitos, un par de años menor. Bueno, ella viene a la consulta y como tantos, tenía 17 años o 16 cuando consultó, y como tantos otros chicos, bueno, me dice que bueno, que ella no le preocupaba el hecho de la comida, ¿sí? Lo que le preocupaba era que se sentía muy agobiada, era un colegio muy exigente, y se sentía muy agobiada por las obligaciones. ¿Sí? Bueno, y bueno, yo empiezo, como uno en general, o muchas veces con los púberes, con los adolescentes más jovencitos que ella, y que no vienen con una demanda clara, y vienen traídos, como venía ella, que venía traída por la madre y por la nutricionista, vienen y preguntan si, uno les pregunta, ¿sí? Como un puber, como yo les pregunto, bueno, decime, ¿qué te gusta? Y ya el hecho de convocarlos y preguntarles qué es lo que les gusta de la vida ya es algo diferente. Para esta nena que estaba todo el tiempo demandada por la madre de que coma, demandada por la escuela, muy exigente con trabajos, estudios y buenas notas, ¿sí? El hecho que alguien le pregunte ¿qué te gusta? Ya es una sorpresa, y por lo general genera
¿sí? Genera transferencias, ¿sí? Genera transferencias donde el chico dice, bueno, este es un lugar diferente, alguien me pregunta qué es lo que me gusta. Bueno, entonces me empieza a contar que a ella le gustaba mucho el deporte, era de la barra brava de un club. En ese momento, ese análisis debe ser, sí, seguro hace unos cerca de 30 años. Las barra bravas no eran tan terribles como ahora, entonces no era ninguna barra brava de lo que uno puede pensar en general, o tiene prejuicio, o el formato de un barra brava, no, era una niña, pero que bueno, era muy fan de un club, entonces iba detrás del equipo de fútbol de acá, una ciudad, otra ciudad, ella y la hermana. Y bueno, le gustaba mucho el deporte, le gustaba el básquet, en ese momento las chicas no jugaban al fútbol, ¿sí? Le gustaba mucho el básquet, le gustaba el deporte. Bueno, cuando le empiezo a hablar me dice que tiene poco tiempo para hacer deporte, justamente porque está muy agobiada por el estudio. Bueno, y de a poco va contándome, me dice que, bueno, que respecto a los chicos a ella no le gustaba ningún chico, y lo que le gustaba era ser de Celestina, es decir, a una le gusta uno, a uno le gusta una, bueno, tratan de de compensar, ¿sí? Tratan de, o sea, no es que le gustaba un chico, sino trataba de hacer parejas, ¿sí? Iba un chico, le dice, ¿te gusta tal? A la chica, ¿te gusta tal? Bueno, eso le encantaba a ella. O sea, estaba en una posición de niña. Y por otro lado, ella me dice que siempre estaba como en un lugar, como en el aire, que ella era muy despistada, estaba siempre como en el aire. Me dice respecto a eso, que ella tiene un hermano mayor, donde este hermano del primer matrimonio del padre siempre es muy colgado, ¿no? Y ella estaba en esa misma posición. Ya más adelante, en el tratamiento, siempre hablando de las cosas que le gustan, ella faltaba, no venía, avisaba tarde, venía tarde, y nunca, y yo le permití todo este movimiento, ¿sí? Y bueno, y en un momento dado, ella me empieza a contar que el comer y el no comer era para llevarle la contra a la madre, ¿sí? Exactamente como estamos planteando, como lo planteamos la cuestión de la anoréxica. Era dirigido a la madre, pero siempre rechazando, ¿sí? Era para llevarle la contra, así como uno plantea, rechaza el don de amor, le lleva la contra. Si la madre le decía, bueno, mirá, compré dulce de leche porque le voy a hacer, mañana es el cumpleaños de tu papá, le voy a hacer una torta, una chocotorta que a él le gusta, ella iba a la noche y se comía todo el tarro de dulce de leche. La madre, contenta, piensa que le ha descubierto algo, ¿no?, que le gusta a la nena, le compra un tarro de dulce de leche y ella no prueba bocados, ¿sí? O sea, estaba en esto, ¿sí?, de generar la contra la madre, rechazar todo lo que venía de la madre. También hablamos de anorexia, por algo se llama anorexia mental. También encontramos la anorexia mental en los problemas de aprendizaje, ¿sí? Aquellos niños que rechazan todo lo que viene del otro, podemos pensar que se trata ahí de una anorexia mental, que en definitiva la SEC definió a la anorexia como anorexia mental, rechazando lo que viene del otro. Porque en un proceso de aprendizaje hay un momento de alienación, hay un momento en que hay que tomar lo que viene del otro. El niño tiene que aceptar que 2 más 2 son 4, ¿sí? Entonces hay esos chicos que no aceptan que 2 más 2 sean 4, no aceptan lo que viene del otro sin cuestionarlo, ahí también encontramos anorexia a nivel de los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces ya más adelantado ella me plantea una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, bueno, es por llevarle la contra a mi mamá. Y se produce un momento de viraje en el análisis cuando una vez,
bueno, fue hace mucho tiempo, hubo un tiempo en que no existieron celulares, aunque ustedes no lo crean. Bueno, entonces ella estaba llegando tarde. Me tocan el timbre y me avisan que mi auto estaba mal estacionado, que le tenía que ir a cambiar de lugar o cambiar de lugar. Entonces no me quedó otra que bajar. Fui, resolví el tema, y cuando llego me la encuentro en el hall del edificio. Y lo primero que le digo es, bueno, yo me fui, como vos llegaste tarde. Bueno, entonces ella estaba absolutamente culposa y me empezó a decir que sí, que me la disculpara, que siempre ella llegaba tarde. Yo, no, en realidad, le digo, en realidad la que pidió disculpas fui yo soy la que te estoy pidiendo disculpas y te explico por qué no estaba en el consultorio, o sea, no había podido avisarle por qué no estaba, había tenido que salir y no tenía manera de avisarte, ¿sí? Bueno, entonces le pido que asocie con esto, que es para ella llegar tarde, porque estaba durante todo el viaje en el ascensor, después los primeros 5 minutos en el consultorio, todo el tiempo me dice que ella me pide disculpas por llegar tarde, yo le explicaba que no, fue una manera de hacerle entender de que en realidad la que le pedía disculpas era yo, bueno, todo un tiempo así, unos minutos así, y hasta que empieza a asociar con llegar tarde. Entonces me dice, bueno, yo estoy muy cansada, ¿no? Muy cansada de que cada vez que yo salgo, cada vez que veo a mis amigos, ¿sí? De pronto mi mamá está durmiendo, ¿sí? Mi mamá está durmiendo, estamos en casa, salimos a la 1 de la mañana, mi mamá está durmiendo, mi mamá se despierta a las 5 de la mañana y empieza a llamar a los padres de mis amigos. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Salgo con mis amigos y tengo que estar viniendo a casa a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, para que mi mamá no se angustie, porque si no empieza a llamar a todas las familias de mis amigos, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos en casa y ella está durmiendo y decidimos salir, le pongo, como no existían los celulares, le pongo grandes carteles en el living, para así cuando ella se despierta, va al living, va a mi cuarto, en mi cuarto y en el living, grandes carteles, mamá, salí, vuelvo, 8 de la mañana, ¿sí? Así ella se despierta a las 5 de la mañana, ve el cartel, se va a dormir, pero yo por ahí estoy con mis amigos, tengo ganas de seguir jorobando, yendo a la plaza, o seguirla en la salida, y no, yo tengo que volver, porque si no, como les dije, la madre empezaba a llamar a todos sus amigos, ¿no? Bueno, y esto para mí es un peso, estoy harta de tener que llegar temprano, harta de estar llegando, de no poder llegar nunca tarde. Bueno, cuando habla de este llegar tarde, por supuesto lo asocia por un lado con su hermano mayor y también con ese otro bebé que nació tarde, ¿sí? Y ella realmente toda su posición era una posición en la cual buscaba generar la angustia en la madre, ¿sí? Era una mostración de esa historia previa a su nacimiento, en que su hermanito, que no nació, había llegado tarde. A partir de este momento, a partir de que ella habla de este hartazgo con tener que llegar temprano para que la madre no se angustie, ¿sí? Cambió totalmente de posición, ¿sí? Es decir, empezó a comer, ¿sí? Cayó esa identificación imaginaria a un cuerpo desfalleciente, que en su fantasía era la del hermanito que nació muerto, ¿sí? La identificación imaginaria, ese cuerpo desfalleciente, y empezó a salir, se liberó
de no llegar tarde, ¿sí? Empezó a salir con amigos, empezó a comer, le empezó a gustar un chico, ¿sí? Y bueno, ella, la verdad es que era muy linda, se volvió realmente una joven realmente hermosísima. Bueno, ahí él va, el viaje a Bariloche, y bueno, ahí la nombran reina de Bariloche, y bueno, y ahí los padres deciden interrumpir el análisis, ¿sí? El tratamiento de ella. Pero fue interesante, hubo algunas cuestiones donde la cuestión, lo último que estábamos trabajando, era que la preocupación de ella, de que ahora que era tan linda, despertaba muchos celos en sus amigas, ¿sí? Y la preocupación por querer conocer un chico que le diera bolilla, y que pudiera, sí, un chico que a ella le gustara y que le diera bolilla, ¿no? Con lo cual, y empezó a haber cierta cuestión de cuestionamiento al padre, que empezó a decir que el padre la burlaba, el padre la gozaba, y eso a ella le molestaba. Trajo los dichos de su abuela respecto a que su padre era un mal padre de su hermano mayor, ¿sí? Del hermano, no el que nació muerto, sino el hijo del primer matrimonio del padre. Se esbozaron estas cuestiones. Pero bueno, aquí la anorexia funcionó como un momento de devenir sujeto, un momento, podríamos hablar de un tiempo preliminar. Ella pudo salir de esta posición anoréxica que le mostraba a la madre un cuerpo desfalleciente, que sintetizaba toda esa historia que ella no podía poner en palabras, y que estaba articulada a la muerte de ese hermano, ¿no? Y de todo el tiempo llevarle la contra a la madre, y hasta que esto le resultaba un peso, estar siempre trabajando para no llegar tarde, ¿sí? Y lo interesante es que ella después, ¿sí? Una vez, como 5 años después, me llama ella para comenzar, retomar el análisis, ¿sí? Esta vez me llama ella, y lo interesante fue que lo retomó exactamente en el lugar que había dejado, ¿sí? Es decir, lo último que ella trabajó era la dificultad, pese a tener, no sé, la invitaban a salir 10 chicos por día, porque realmente bellísima, muy atractiva, pero después salía una vez y no aparecía nunca más, ¿no? Y bueno, y trabajamos con ella ciertas cuestiones en relación al padre. Apareció un tema donde el padre, cuando la madre estaba tan pendiente de ella, en esos periodos en que el padre viajaba mucho, se suponía que viajaba por negocios, pero siempre finalmente se descubre que viaja con otra mujer, ¿no? Con lo cual los padres en ese periodo se separan, y se pudo hacer un trabajo donde ella pudo retomar ciertos rasgos paternos, lo que llamamos, para poder hacer uso del nombre del padre, ¿no? Bueno, y ahí siguió ese análisis hasta que el análisis terminó, se pudo dar por concluido, ¿no? Ella en este segundo tramo pudo dar por concluido ese análisis, y que estuvo articulado en ella a poder hacer uso del nombre del padre, ¿sí? Darle una vuelta a la cuestión del nombre del padre, reparar ese fracaso del nombre del padre que se ponía en juego en su posición anoréxica, y pudo hacer uso del nombre del padre, siguiendo una carrera en la cual hacía uso de una manera singular del nombre del padre, ¿sí? Así que encontramos aquí la anorexia como una posición subjetiva ligada a llevarle la contra a la madre y mostrándole esa historia que angustiaba tanto a la madre, ¿no? Bueno, la madre obviamente estaba angustiada por otros temas también, pero ponía toda la mirada en sus hijas, ¿sí?
como compensación seguramente de la ausencia del marido. Bueno, hasta acá este material, no sé si me quieren hacer alguna pregunta respecto a este material. Si no, continúo con el otro, que es el caso Melina. Nosotros no llegamos a verlo acá en el teórico, ¿no? Perdón, profe, una pregunta. Cuando dice que retoma el que llama para retomar el tratamiento, ya la posición anoréxica la había logrado, ya no, Sí. no estaba más con anorexia, digamos. Estaba Era más. para poder trabajar las cuestiones más en función del nombre del padre, digamos. Los Ella rasgos. tiene en el exacto lugar, fue como, me llamó después de 5 años, y era como si fuera la sesión siguiente. Porque había, concluía en realidad por decisión de los padres, de la madre, tal vez era demasiado linda, no sé, estaría abrumada por la belleza y el atractivo de su hija, pero bueno, decidió que ya estaba, de hecho de la anorexia se había curado. Ella retoma, no, en el segundo tramo, en esto, en que en los celos que despertaba en sus amigas el que ella tuviera tanta convocatoria, y él no poder, finalmente la llamaban 10 chicos, pero salía y la segunda, tercera vez no la llamaba más, para trabajar eso. Ya la anorexia ya había cambiado de posición. Gracias, Se había profe. dejado de llevarle la contra a la madre, había salido de esa posición. Y finalmente llevarle la contra se le volvía un peso, finalmente, ¿no? Bueno, y el otro material, nosotros no vimos el caso Melina con ustedes, ¿no? El otro material es el de Melina, en el cual es una niña que consulta, cuando es niña, y consulta por un ataque de pánico, la madre llama. Tienen que suspender las vacaciones por un inmenso ataque de angustia que tenía la nena, ¿no? La nena viene y me dice, 11 años tenía, que, bueno, ella pensaba que no era normal. ¿Por qué? Porque pensaba que el padre era anormal, como así también un primo, hijo del hermano del padre, que también era anormal. Y ella pensaba que lo que le pasaba, la madre decía que el padre era un loco, porque se peleaba, se iba golpeando la puerta, se iba, ¿sí? ¿Lo leyeron ese material? No. Se iba golpeando la puerta y se peleaba, entonces decía que era un loco, un anormal, ¿no? Y decía que lo que a ella le pasaba también era anormal. Bueno, aparece una cuestión, todo este tema me quiero centrar nada más que en un punto, toda esta cuestión de la angustia cede, no voy a detenerme en esto, y ella vuelve a ir a la casa de sus compañeritos, en un trabajo de análisis que no es lo central, y después, hasta que llega el momento de la pubertad, del primer año, en que, quiero centrarme nada más que en una parte del tratamiento, en la cual ella viene a decirme que pensaba que era anormal porque tenía 13 años y no había besado todavía a ningún chico. ¿Sí? Bueno, finalmente termina besando a un chico, y ahí la madre me llama enloquecida, dejaba muchísimos mensajes en el contestador, o no la traía diciéndome que todavía no habían terminado el brushing en la peluquería, entonces por eso no la traía, cosas así. Y finalmente me dejan un mensaje terrible en el contestador diciéndome que bueno, que Melina no iba a venir más, porque ella pensaba que como consecuencia del análisis
la nena le había dado un beso a un chico en su propia casa, ¿no? Bueno, ella deja el tratamiento, vuelve un año después con 12 kilos menos y 12 centímetros más. Con 12 centímetros más y 12 kilos menos. O sea, una anorexia en una situación gravísima. Por supuesto, se le había ido la menstruación. Y cuando empieza a hablar, yo tengo una entrevista, y la madre me llama también antes de que tengo una entrevista con la madre me dice que estaba muy enojada con Melina porque ella la había seguido a la hija le dijo que se iba con una amiga a la plaza, ella siguió a su hija y vio que se iba a encontrar con un chico, no sé cómo hizo para ver también, en la plaza, un amigo de su sobrina, que era 6 años mayor que su hija, y le había dado un beso. Y su sobrina, que era amiga del chico 6 años mayor que su hija, su sobrina, así como el amigo tenía 6 años más, le había contado que Melina le había dado un beso a este chico. Entonces, bueno, la madre, que ya decidió que la sexualidad de la hija era un viaje de ida, dijo, bueno, no es culpa del análisis, no está en análisis, y todavía sigue esta nena con el capricho de besar. Ya ella tenía como 15 años, ¿sí? Entonces, cuando había dejado un año, porque fue cuando cumplió 14 años que le dio un beso al chico, primero. Bueno, viene Melina, empezamos a trabajar con ella, ¿no? Tengo una entrevista nuevamente con la madre, y le pregunto cómo había sido su iniciación sexual, bueno, sí, también sexual, más. Le pregunto sobre la sexualidad, y ella me dice que, bueno, que ella había quedado huérfana de madre cuando tenía 5 años, la madre murió de cáncer, y el padre le había dejado a ella con una tía, ella y a la hermana, hasta que armó una nueva pareja, y se trajo a sus hijas con él, ¿no? Entonces me dice que ella había comprado un libro donde explicaba cómo se tenían los hijos, y el padre descubrió ese libro, la fue persiguiendo, y le dijo, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo? Y la iba buscando cuando ella salía, la seguía cuando ella salía, y en un momento dado de la entrevista me dice, lo mismo que yo hago con Melina, me dice, ¿no? Entonces los traigo también para que entiendan la importancia de la entrevista padres en un análisis de un puber, ¿sí? Sobre todo de un puber, ¿sí? Primero que no se puede analizar un puber sin que los padres tengan transferencia, porque si no pasa, como había pasado en el primer periodo del análisis de Melina, donde, bueno, y aún cuando uno habla con los padres y instala cierta transferencia, cuando un chico empieza a hacer cambios, muchísimas veces los padres lo sacan del análisis, ¿sí? Pero el trabajo acá con la madre fue importante en el sentido de que ella advirtió que lo que estaba haciendo ella con su hija era lo mismo que hizo el padre con ella, y que generaba el mismo malestar en Melina que había generado en ella esta actitud del padre, ¿no? De perseguirla. Bueno, empezamos a trabajar con Melina, y fue muy interesante en el sentido de que se llegó a un momento del trabajo analítico que lo que se pudo construir es que ella había dejado de comer, a partir de que yo le hago una intervención, seguía con que ella era anormal como su padre, y yo le digo, bueno, podemos pensar que tu padre es anormalmente creativo, ¿sí? Porque el padre era realmente muy creativo, era un muchacho joven, que había hecho una fortuna, literalmente, había inventado ni siquiera un aparato de audio, una pieza de audio, la había inventado, y realmente había hecho una fortuna con eso, ¿no? Por lo menos a mí me parecía maravilloso.
Y Fortuna realmente le iba muy bien al padre con eso que él había inventado. Entonces yo, bueno, tu papá también es anormalmente creativo. Y ella empezó con que le resultó interesante, y empezó con que ella también era anormalmente creativa en la escuela, le empezó a ir muy bien en la escuela, y paralelamente fuimos trabajando esta cuestión en la cual ella va hablando de este rechazo a comer, ¿no? Y entonces llegamos a un punto donde ella me dice, me comenta el tema del beso a este chico, ¿no? Este chico más grande. Entonces me dice que en realidad el primer beso que ella le había dado a ese chico en la casa, que fue el motivo de la furia de la madre, no le había gustado mucho, pero que este segundo beso de este segundo chico sí le había gustado. Pero como la madre se enojó tanto, ¿sí?, ella había pensado que eso estaba mal y había decidido obedecer a la madre. Y inconscientemente renunció al placer de besar, pero renunció a todo lo oral, ¿sí? Renunció también a comer. Así como renunció al placer de besar, renunció a comer también, ¿sí? O sea, hay una renuncia. Y podríamos decir que por obediencia a la voz de la madre, ¿sí?, que le decía que eso estaba mal, Melina renuncia a todo lo que tenga, a toda satisfacción oral, tanto la de besar como la de comer, ¿sí? Y a partir de ese trabajo analítico, por eso les digo que en este caso la anorexia tuvo que ver con el camino hacia la femineidad que en Melina se daba en ese momento de la pubertad, en ese trabajo tan difícil que hay que hacer con los púberes que tienen que ver con los caminos que van recorriendo para la asunción de la sexualidad. Tuvo que ver con eso, ¿sí? Y ella estaba por su obediencia a la voz de la madre, ¿sí? Entonces, en el momento que decide no obedecer más a la voz de la madre, sigue su camino y cae, pierde la anorexia, comienza a comer y sigue adelante con su deseo de besar a hombres que tuvieron siempre el rasgo en ella de ser un par de años mayor que ella, ¿no? Cierto rasgo, podríamos decir, edípico, pero eran chicos, ¿no? No había nada particular aquí. Pero eso se dio, ¿no? Entonces realmente respecto a este caso me parece interesante trabajar con ustedes ese punto donde también vemos la alienación a ese sentido que viene de la madre de que ella es anormal, ¿sí?, y que pudiendo resignificarse, como hablábamos, una reescritura de los significantes unarios, que hablamos de un proceso que puede hacerse en la pubertad, donde anormal devino anormalmente creativo, propició la operación de separación, de estar fijada y obedeciendo a la voz de la madre, que le decía que besar y disfrutar de un beso estaba mal, ¿sí? Entonces aquí tenemos también cómo se propició la operación de separación a partir de la reparación de la función paterna, que implica, bueno, tu padre es anormalmente creativo, que permite que caiga la identificación a ese sentido anormal y propicia la operación de separación, que la operación de separación no es solo separación del sentido que viene del otro, sino que ese sentido que viene del otro está unido a un goce, y que en este caso está unido a ese goce de obediencia a la voz de la madre, ¿sí? Entonces cayó esa identificación al sentido anormal, y también pudo caer la fijeza del goce de obedecer a la voz de la madre, ¿no? Estaba fijada en una obediencia a la voz de la madre. Puede liberarse de esa obediencia y comenzar a disfrutar de besar y consecuentemente de comer, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿sí? Esto quiero puntuarlo también, que tal vez no quedó tan claro en
en la clase anterior, que la operación de separación implica la caída de la anilación a un sentido, pero también la separación del goce al cual estaba anudado ese sentido, ¿sí? O sea, en Carlos también, ¿no? Había caído el sentido pobre, pero también, ahí también dejar de estar secuestrado en la voz de la madre, que era un goce. En Carlos, como era un goce. Aquí, la obediencia a la voz de la madre. Cae también la obediencia de la voz de la madre y Melina sigue en su camino de besar y también el de comer. Bueno, hasta aquí. No sé si me quieren hacer, tenemos tiempo de un par de preguntas nada más, ¿eh? Yo pensaba en la importancia de la entrevista a padres, ¿no? Como para tener estas herramientas para responder ante los chicos, ¿no? Porque a veces, si uno habla solo con un niño, obviamente, o con una puber, te puede dar algunas pautas, pero esto que vos sacás de lo que el padre hacía con su trabajo, bueno, fue un elemento importante que hay que saber escucharlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Por otra parte, tenemos que tener entrevista con padres, porque bueno, como sabemos, los chicos jurídicamente, como yo les dije en la primera clase, están bajo la patria potestad de los padres, ¿eh? Entonces no podemos dejar de tener entrevistas con ellos. Y también fue importante esta intervención con la madre, ¿no? Donde la madre advirtió que ella estaba acosando a la hija de la misma manera que el padre la acosaba a ella en el momento de la pubertad. Tal cual. Natalia era, ¿no? La que hablaba. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre los materiales? ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Bueno, si quedó todo claro. Bueno, si quieren pueden hacerme preguntas por el campus, ¿sí? O al mail, o a mi mail, que se los pongo acá. ¿Lo tienen? ¿No lo puedes subir al grupo, por favor, de WhatsApp? Lo mando al WhatsApp, sí, lo mando al WhatsApp. Es mejor, práctico, profe. Sí. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en 15 días, ¿sí? Bueno. Bueno, profe, sí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Marcela. Gracias. Chao.